En las paredes de cada morada, donde habita un corazón creyente, la paz de Cristo está llamada a permanecer inquebrantable, llenando cada habitación y cada rincón secreto del alma. Hoy se revela un mensaje cuyas raíces no se encuentran en la sabiduría efímera del hombre, sino en el profundo y sagrado temor que nace de días de humildad y noches pasadas en oración ferviente. Este llamamiento vital concierne al corazón mismo de su vida, su hogar. Se presenta no solo como una estructura de piedra o madera, sino como un verdadero santuario, un lugar donde lo celestial y lo terrenal están llamados a fusionarse, donde la presencia divina debe sentirse viva, poderosa e inmutable. Pero, ¿qué sucede cuando esta santidad se ve comprometida? ¿Qué se esconde tras el velo de lo cotidiano, capaz de ensombrecer incluso el refugio más luminoso? Muchos, sin duda, se han encontrado con una inexplicable sensación de pesadez o malestar en ciertas áreas de su hogar, incluso cuando todo parecía impecable por fuera. Se han preguntado por qué en un hogar, aparentemente lleno de amor y armonía sinceros, de repente, sin razón aparente, estallan agudos conflictos y malentendidos. ¿Ha entrado alguien en una parte específica de su casa y ha sentido una ansiedad inexplicable, una opresión abrumadora en el alma o incluso una presión invisible? Estas sensaciones no son meras emociones fugaces o producto de la imaginación. Son señales profundas, a veces inquietantes, que apuntan a la existencia de una grieta invisible, pero palpable en la protección espiritual del hogar. El apóstol Pablo, al dirigirse a los creyentes, no advirtió por casualidad: no deis lugar al diablo. Efesios 4:27. Sus palabras se extendían mucho más allá del mundo interior del hombre, abarcando también el entorno físico en el que pasamos nuestros días. El hogar de todo aquel que profesa la fe está llamado a ser como el arca de Noé, un refugio seguro, delimitado del caos y la oscuridad del mundo exterior, un lugar de paz y seguridad. Sin embargo, cuando objetos que llevan consigo simbolismos de ruptura, confusión o distorsión del verdadero orden de las cosas penetran en este espacio sagrado, se abre involuntariamente una puerta a influencias indeseables. Precisamente de estos objetos, su impacto oculto y las formas de purificar el hogar se hablará a continuación, revelando lo que muchos ni siquiera se atreven a imaginar. Se narra la historia de una familia que vivía en Carolina del Norte. Estas personas profesaban una profunda fe, realizaban oraciones conjuntas regularmente, instruían a sus hijos en verdades espirituales y participaban activamente en la vida de la comunidad eclesiástica. Sin embargo, en los últimos meses, la atmósfera en su hogar se había vuelto insoportablemente opresiva. La paz de los niños se vio perturbada, su sueño interrumpido por visiones inquietantes, y los desacuerdos entre los cónyuges se hicieron más frecuentes, con recriminaciones mutuas cada vez más comunes. Cuando el narrador visitó su morada, sintió un frío penetrante, sin explicación racional. En una de las esquinas de la sala de estar había un espejo antiguo, de formas exquisitas, pero ensombrecido por una notable grieta diagonal. La madre de la familia explicó que era una valiosa reliquia familiar. Sin embargo, al acercarse, el narrador sintió en espíritu que este objeto no solo distorsionaba el reflejo visible, sino que también introducía desarmonía en la atmósfera espiritual de todo el espacio. El objeto fue envuelto cuidadosamente en un paño blanco, recordando un ritual de entierro, y con una oración sincera fue retirado de la casa. Las paredes fueron rociadas con agua bendita y se pronunciaron en voz alta las palabras del Salmo 90.
llenando el espacio con la fuerza de la fe, no en vano. Apenas una semana después de estos acontecimientos, el narrador recibió noticias de la familia. El mensaje decía que su hogar se había llenado de luz, como si un velo invisible hubiera sido retirado. Las relaciones entre los cónyuges recuperaron la ternura y la comprensión mutua, y los niños finalmente pudieron dormir tranquilamente, liberados de sus temores anteriores. Los espejos rotos, esos objetos cotidianos aparentemente dañados, son en realidad símbolos profundos de percepción distorsionada y armonía quebrantada. Según los textos sagrados, el hombre fue creado a imagen de Dios, como se dice en el libro del Génesis, punto 1.27, y su propósito es ser un vaso puro que refleje la luz divina. Un espejo impecable encarna plenamente esta verdad sagrada, mientras que uno agrietado no solo distorsiona el reflejo visible, sino que también influye negativamente en la atmósfera espiritual circundante, introduciendo disonancia. Como sabiamente señaló San Pablo en su epístola a los Corintios, 1 Corintios 13:12, ahora vemos por espejo, oscuramente. Si nuestro propio espejo, nuestra esencia, ya está empañado por las consecuencias de la naturaleza caída, cualquier grieta adicional en él solo exacerba la distorsión, haciendo que la verdadera imagen sea prácticamente irreconocible. Por lo tanto, la presencia de un espejo roto en la vivienda puede compararse con una profunda grieta en la majestuosa cúpula de un templo, a través de la cual la luz divina ya no puede penetrar libre y sin obstáculos, perturbando la integridad y santidad del espacio. Se propone a cada creyente recorrer su vivienda, como un sacerdote recorre un santuario sagrado. Se les insta a examinar cuidadosamente los baños, armarios, tocadores antiguos e incluso los espejos de mano que puedan haber sido olvidados en el fondo de los cajones. Pues la más mínima grieta, por insignificante que parezca, puede convertirse en una abertura por la que se cuelen la ansiedad y la preocupación. Si se descubre un objeto roto, no debe desecharse descuidadamente. Por el contrario, debe envolverse con cuidado en un paño blanco, que sirve como símbolo de purificación, y pronunciar una oración. Señor, a ti entrego este reflejo dañado. Limpia mi casa, así como limpiaste el templo. Restaura en ella la paz perdida. En ausencia de agua bendita, una oración sincera posee no menos poder, porque la verdadera fe transforma cualquier palabra en un incienso fragante que asciende al trono de Dios. Luego, se debe recorrer todas las habitaciones, proclamando en voz alta: esta casa pertenece enteramente a Jesucristo. Que su luz divina llene cada rincón y espacio. Porque la verdadera transformación comienza con lo pequeño. Un hogar purificado en espíritu y verdad se transforma en un lugar donde los ángeles moran entre los hombres, donde la tristeza se convierte en oración sincera y la ansiedad cede el paso a una paz profunda e inquebrantable. Continuando con el camino de purificación del hogar, asimilado a un espacio sagrado, la atención se dirige a aspectos más sutiles, pero no menos significativos. Existen objetos que a primera vista parecen completamente inofensivos, adornos delicados bordados en cojines, figuritas decorativas dispuestas en estanterías. Las personas pasan a diario junto a ellos sin reflexionar ni cuestionar su verdadero significado. Sin embargo, el mundo espiritual percibe la realidad de manera diferente a la vista humana. Para él, los símbolos sirven como una especie de puertas. Y hoy, la atención se centra en uno de esos símbolos, la imagen del búho. Esta imagen puede estar plasmada en una manta, un peluche, una joya, un cuadro o incluso un llavero.
Los búhos han ganado gran popularidad como elemento decorativo. Sin embargo, en muchas culturas antiguas, muy alejadas de la revelación divina del Dios verdadero, el búho simbolizaba algo diferente. Se asociaba con la oscuridad, el conocimiento oculto, la vigilia nocturna y un profundo silencio espiritual. Tradicionalmente se le consideraba un mensajero de todo lo oculto, de un misterio que no había sido revelado por la luz vivificante de Cristo. Y aunque el búho, como creación de Dios, cumple su función natural en el mundo, su imagen en el hogar de los creyentes puede generar confusión e inquietud interna. Jesús proclamó: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas». Juan 8:12. Estos conceptos, luz y tinieblas, trascienden los límites de las meras imágenes poéticas. Representan fenómenos espirituales profundos. Uno de ellos invoca y acepta activamente la presencia de Dios, mientras que el otro se le opone resueltamente. El narrador subraya que esta afirmación no proviene de un celo fanático o un miedo supersticioso, sino de una reflexión consciente y ponderada. De hecho, lo que uno permite que entre en su casa no es en absoluto indiferente desde el punto de vista espiritual. Como el Señor mandó en Deuteronomio 7:26, «No meterás cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema como ella». En consecuencia, cada uno debe proteger cuidadosamente su morada de todo lo que pueda representar una antítesis a la luz espiritual. A este respecto, se recuerda el caso de un hermano que vivía en Arizona. Su esposa tenía un gusto exquisito por la decoración artística, y el motivo del búho se había convertido en una parte integral de su estilo general, presente en cojines, jarrones y diversas figuritas. Sin embargo, con el tiempo, los cónyuges comenzaron a notar que su oración familiar conjunta les resultaba muy difícil, como si algo invisible obstaculizara su paz interior. Los niños, por su parte, comenzaron a experimentar miedos inexplicables antes de dormir. Durante la oración conjunta por su hogar, el Señor les envió a sus corazones una poderosa palabra de la Escritura: «Apartad de vosotros vuestros ídolos». Ezequiel 14:6. Siguiendo esta indicación divina, retiraron completamente de la casa todos los objetos relacionados con los búhos. Pocos días después, compartieron con el narrador que la atmósfera en su hogar había cambiado drásticamente. Se había vuelto notablemente más ligera, más viva, como si el aire se hubiera purificado por completo. Una humilde invitación se extiende a cada uno para que examinen sus hogares, no cediendo a las sospechas, sino guiados por la oración, no con juicio, sino con sabiduría. Se recomienda considerar atentamente los regalos recibidos en el pasado, los recuerdos traídos de viajes lejanos, así como las joyas antiguas cuyo origen ya se ha borrado de la memoria. Si se descubren imágenes de búhos, no hay que ceder a los impulsos de ira, destruyéndolas. Deben envolverse cuidadosamente en un paño blanco, que sirve como símbolo de purificación espiritual, y elevar una oración: «Señor, yo no sabía esto. Santifica mi casa, que solo tu luz permanezca aquí». Luego, deben desecharse con el debido respeto, y en su lugar deben venir imágenes que glorifiquen al Señor, ya sean majestuosos paisajes de la creación, conmovedoras escenas del Evangelio o versículos inspiradores de la palabra de Dios. La historia de una familia de Wisconsin sirve como un claro ejemplo de tal transformación. Contaron cómo, después de retirar todos los adornos con búhos, en su lugar se colocaron imágenes de la transfiguración del Señor y de Jesús enseñando en la montaña. Solo una semana después, el cabeza de familia, que antes nunca había tomado la iniciativa de la oración conjunta, asumió el papel de líder espiritual,
comenzando a orar con sus hijos. Esa misma noche, los miembros más jóvenes de la familia pidieron que se les leyera un salmo antes de dormir, y la anhelada paz que tanto buscaban finalmente regresó a su hogar, como una brisa ligera y refrescante. Se propone concluir cada etapa de renovación espiritual con una oración. Se recomienda abrir las ventanas para dejar entrar aire fresco y encender una vela ante el crucifijo. Luego se deben pronunciar en voz alta las palabras: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27:1. Que esta luz divina se extienda a cada rincón, a cada pensamiento y a cada recuerdo, llenando toda la casa. A quienes siguen este camino, se les recuerda que ellos son los guardianes de sus paredes. El hogar es un espacio sagrado donde los niños escuchan por primera vez el nombre de Dios, donde el llanto puede transformarse en oración sincera y donde un corazón cansado puede encontrar verdadera paz. Es importante no permitir que las imágenes de oscuridad distorsionen el altar interior del hogar, que en los hogares siempre reine la luz y no los símbolos de la oscuridad. Hoy se abre la puerta a la comprensión de una grieta aún más sutil, a través de la cual el adversario invisible puede penetrar casi imperceptiblemente en los hogares y corazones de las personas. No se trata de objetos materiales o señales visibles, sino de lo que llena el aire y suena, la música. Esta fuerza invisible pero poderosa es capaz de penetrar paredes, envolver espacios, entrar por el oído y plantar semillas en las profundidades del alma, sin pedir permiso. La música es mucho más que simple entretenimiento, es un poderoso vehículo espiritual. Puede inspirar a la oración, sanar heridas del alma, pero también puede desviar el corazón de la fuente de luz. Así como el agua toma la forma del recipiente que la contiene, así la música llena la atmósfera circundante. La única pregunta que queda es: ¿de qué la llena? Recordando un encuentro pastoral en Colorado, una persona relató sobre un joven llamado Daniel. Este joven era sinceramente creyente, había sido bautizado y asistía diligentemente a los servicios de la iglesia. Sin embargo, a pesar de su apariencia respetable, internamente se sentía profundamente agotado. Lo atormentaban la ansiedad, una ira inexplicable y un vacío espiritual que no podía comprender. Sus oraciones, al parecer, no llegaban al cielo, rebotando en un techo invisible. Durante una visita a su vivienda, Daniel puso música, buscando crear cierta atmósfera. Eran melodías muy populares y pegadizas, pero sus letras abundaban en palabras de violencia, concupiscencia carnal, rebeldía y orgullo. El apartamento de Daniel parecía protestar silenciosamente. Cada acorde resonaba un pensamiento no expresado. Busco, pero no encuentro. Entonces se le recordó la enseñanza del apóstol Pablo: no os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. 1 Corintios 15:33. Y de hecho, la música es una especie de compañía. El compositor, el intérprete, el productor, todos ellos se convierten en invitados invisibles en nuestro hogar. Les permitimos entrar en las habitaciones de los niños, en la cocina, en nuestros momentos de soledad. Y si su arte glorifica la oscuridad, el pecado o el egocentrismo, entonces sus voces se convierten en semillas sembradas y su espíritu en la atmósfera que se forma. El Salmo 22:3 nos recuerda solemnemente: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. La presencia divina no mora en el ruido caótico, sino en la verdadera alabanza. De esto se deduce que si nuestro entorno sonoro no es una expresión de alabanza, entonces o permanece en el vacío o inevitablemente está contaminado.
Se recuerda la historia de una mujer llamada Teresa, madre de 2 adolescentes, que vivía en California. Hablaba sin poder contener las lágrimas. «No oigo a Dios», confesaba. «Hay un ruido incesante, incluso cuando reina el silencio total». Junto con ella se exploró su casa y escucharon atentamente las melodías que llenaban su atmósfera. Teresa se dio cuenta de que en ningún rincón del hogar sonaba el nombre de Jesús. Ninguna canción elevaba el alma. Tomando una decisión resuelta, eliminó todas sus listas de reproducción musical y las reemplazó con salmos, himnos inspiradores y música instrumental de oración. Apenas un mes después, informó: «Vuelvo a sentir su presencia. Mis hijos duermen plácidamente al son del Padre Nuestro, y por las mañanas cantamos no por obligación, sino por la alegría que nos desborda». El hogar de una persona a menudo se percibe como un santuario. Dentro de sus paredes no debería sonar nada que exalte el pecado, fomente la desobediencia o alimente la vanidad. Es importante revisar cuidadosamente qué sonidos llenan el espacio desde los altavoces, auriculares o las selecciones musicales favoritas. Se deben leer atentamente las letras de las canciones que se repiten con más frecuencia y hacerse una pregunta profunda y sincera: ¿esto me acerca a Jesús o, por el contrario, me aleja de Él? La música en el hogar es como una puerta. Son los habitantes quienes deciden quién entra por ella. Esta puerta debe convertirse en una especie de altar. Que las horas de la mañana comiencen con palabras de agradecimiento. Que al preparar la comida se escuche una bendición. Que por las noches fluya una melodía que inspire a encontrar la paz interior. La epístola a los Colosenses 3:16 exhorta a los creyentes: «La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales». La música no es solo un acompañamiento de fondo, forma la atmósfera, es una voz. Y esa voz debe ser celestial. Es necesario eliminar del entorno todo lo que glorifique el pecado y reemplazarlo con aquello que eleve la alabanza al Salvador. La música no es simplemente una cuestión de estilo, es una profunda postura espiritual, es un lenguaje que puede expresar amor o sembrar caos. Se debe elegir el amor, elegir la luz, y que cada nota en el hogar se convierta en una oración y cada melodía en un escalón hacia el corazón del Altísimo. En este tramo del camino espiritual, el autor desea abordar el tema de una fuerza invisible e intangible que no se manifiesta en objetos materiales ni en ondas sonoras, pero que es capaz de erigir un templo inquebrantable o, por el contrario, reducirlo a ruinas. Se trata de las palabras, del poder del habla humana. La Sagrada Escritura, en particular el libro de Proverbios, dice: «La muerte y la vida están en poder de la lengua». Proverbios 18:21. Esta afirmación no debe considerarse una declaración metafórica, sino una ley espiritual fundamental que determina la realidad. Cada palabra pronunciada, ya sea un susurro suave o un grito fuerte, llena de ternura o de malicia, se convierte en un elemento invisible que forma el aura del hogar. Estas palabras son como ladrillos invisibles con los que se construye gradualmente la atmósfera única de la vivienda. Sin embargo, si estos bloques de construcción invisibles están impregnados de dureza, sarcasmo mordaz o desprecio abierto, surge la pregunta lógica: ¿cómo puede el Espíritu Santo habitar en un ambiente así? Se conocen casos en los que las casas tenían ventanas impecablemente limpias, pero sus habitantes vivían con almas literalmente empolvadas por años de expresiones duras y punzantes.
Se observaron familias que mantenían un orden externo ideal, pero que al mismo tiempo permanecían en un silencio gélido, lleno de resentimientos no expresados, constantes reproches y chistes mordaces que causaban más dolor que risas. El verdadero peso de la atmósfera en el hogar no proviene de la falta de confort o la escasez de mobiliario, sino del exceso de quejas y descontento constantes. Una vez, un granjero de Kansas relató su experiencia. Tuvo un sueño en el que su hogar estaba cubierto de grietas y envuelto en un humo acre, como si lo sacudiera un terremoto destructivo. Al despertar, se encontró llorando. Inicialmente, interpretó esta visión como un presagio de una calamidad física, pero pronto comprendió el significado profundo. Su casa no era destruida por las llamas, sino por las palabras. Las constantes disputas, las quejas irreflexivas expresadas con prisa y la impaciencia omnipresente, todo esto se transformaba en un humo espiritual denso y asfixiante. En ese momento tomó una acción decisiva, declaró un ayuno, pero no de comida, sino de la pronunciación de palabras. Reuniendo a todos los miembros de su familia, estableció una regla. Durante una semana entera debían abstenerse de hablar, excepto durante las oraciones conjuntas, la lectura de salmos y los abrazos, que servían como expresión de apoyo en momentos de tensión emocional. Poco a poco, paso a paso, la paz regresó a su hogar. No fue una invasión repentina y tumultuosa, sino más bien una lluvia suave y salvadora que regaba lentamente la tierra seca y sedienta. El apóstol Santiago llama la atención de la humanidad sobre una profunda verdad, advirtiendo: la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Santiago 3, 5, 6. Si en el hogar reinan continuamente comentarios mordaces, sarcasmos, descontento y desacuerdos incesantes, una persona puede asistir regularmente a misa, leer diligentemente la Biblia, adornar las paredes con imágenes de santos. Sin embargo, el ambiente seguirá siendo deprimente y opresivo, pues las palabras pronunciadas no se disuelven sin dejar rastro en el aire. Ellas, como semillas, se asientan en los corazones, y cada una inevitablemente produce sus frutos, ya sean buenos o perjudiciales. Se le propone a la persona hacerse estas importantes preguntas hoy. ¿Qué perciben exactamente los niños cuando los padres se comunican entre sí? ¿Cómo reacciona una persona cuando la invade el cansancio? ¿Qué palabras se pronuncian cuando el único testigo es el Altísimo? A veces la gente cree que la santidad es una cumbre lejana e inalcanzable, pero nace en las cosas cotidianas, aparentemente pequeñas, en la suavidad de la entonación, en la disposición a perdonar, en la capacidad de preferir el silencio en lugar de las críticas duras. Jesús se dirigió a la pecadora con profunda ternura, calmó las tormentas con total serenidad. Con Zaqueo conversó con respeto genuino. Aquel que poseía toda la plenitud del poder para juzgar, elegía invariablemente el camino de la misericordia y la compasión. ¿Acaso la humanidad, creada a su imagen y semejanza, no es capaz de elegir conscientemente el mismo camino? El autor propone un ejercicio, tan solo una noche, en la que de los labios no escape ni una sola palabra dura, y solo resuenen bendiciones. Si surge el impulso de hacer un comentario crítico, se debe preferir el silencio. Si se siente una ola de irritación que llena el pecho, que ese aliento se convierta en una oración sincera. Se recomienda reunir a toda la familia y leer en voz alta el capítulo 14 del Evangelio de Juan. Allí Jesús dice: «La paz os dejo, mi paz os doy». Estas sagradas palabras aún poseen el poder de transformar todo alrededor, siempre que los labios humanos no contradigan su significado. En cada hogar se recomienda establecer una regla inquebrantable:
evitar expresiones categóricas como tú siempre o tú nunca, reemplazándolas por yo siento, y tratemos de entender juntos, que son más constructivas. Este enfoque no es en absoluto una manifestación de debilidad, sino verdadera sabiduría espiritual, una poderosa espada capaz de cortar las raíces profundamente arraigadas del orgullo y la ira, que en cada hogar, cada palabra pronunciada sea como un incienso fragante, suave, inmaculado, que emane un aroma agradable, que las paredes del hogar escuchen bendiciones, no gritos ásperos, que la lengua, creada para elevar alabanza y adoración, nunca se convierta en un instrumento de destrucción. El consejero espiritual, preocupado por el bienestar de su rebaño, se dirige a él con la más profunda e ineludible advertencia. No se trata de manifestaciones externas o sonidos que provienen de los altavoces, sino de la sombra invisible que, lamentablemente, a menudo habita en muchos hogares, el resentimiento no resuelto y la falta de perdón. Una morada donde se ha arraigado la amargura nunca podrá convertirse en un verdadero refugio de gracia. Este estado del alma no es simplemente una emoción pasajera, sino más bien una profunda fractura espiritual, a través de la cual se filtran implacablemente el enfriamiento de los corazones, la división y el vacío interior. El mismo Salvador indicó sin ambigüedades: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Mateo 6:14. El verdadero perdón no significa justificar el mal cometido, sino que es un acto de romper esas cadenas invisibles que atan firmemente a la persona al dolor y los resentimientos pasados. Para ilustrar esta tesis, el pastor relató la historia de una mujer llamada Marta, que vivía en Nebraska. Aunque su jardín rebosaba de colores y aromas de todo tipo de flores, su esencia interior recordaba un invierno severo y sin nieve, inmovilizada, silenciosa, completamente helada. Durante 12 largos años no se había comunicado con su propia hermana, a causa de una antigua y encarnizada disputa por una herencia. Ambas mujeres asistían regularmente a misa. Ambas oraban diligentemente. Sin embargo, entre ellas se erigía una barrera infranqueable, construida con ladrillos de silencio mutuo y orgullo irreconciliable. En el momento de la oración conjunta, el pastor sintió sobre sí un peso opresivo, no físico, pero claramente espiritual, que emanaba de su alma. Le leyó en voz alta a Marta las palabras de la epístola a los Efesios 4:27, no deis lugar al diablo, y luego pronunció palabras profundas. Probablemente el Altísimo no guarda silencio, pero es vuestro propio corazón el que le ha cerrado sus puertas. Conmovida por estas palabras, Marta rompió a llorar involuntariamente. Esa misma noche, impulsada por un arrebato repentino, tomó el teléfono y se dirigió a su hermana con palabras sinceras: no deseo irme de esta vida con este dolor punzante en el pecho. Te perdono todas las ofensas. Su conversación duró 2 horas completas, convirtiéndose en un puente sobre años de distanciamiento. Apenas 2 días después, recibió una carta de ella, donde Marta escribía: mi hogar parece haber abierto todas sus ventanas. Vuelvo a sentir la presencia de Dios aquí. El no perdonar es como un veneno mortal que la persona inconscientemente toma, creyendo erróneamente que solo dañará al otro. Se convierte en una barrera insuperable que impide el paso del Espíritu Santo. Este estado del alma obstaculiza la penetración de la paz interior, dificulta el libre fluir de la oración y bloquea el proceso de sanación del corazón. Cristo, colgado en la cruz, volvió su mirada hacia aquellos que lo torturaban y pronunció las palabras: Padre,
perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Si Él pudo perdonar los clavos, las burlas y el rechazo, ¿cómo puede entonces una persona permitirse guardar rencor? Quizás alguien reflexione, pero Él nunca me pidió perdón. Ella fue la culpable. Tal vez sea cierto. Sin embargo, el perdón no es un simple trato o un acuerdo mutuo. Es, ante todo, un acto de profunda liberación interior. No siempre la otra persona pedirá perdón. A veces ya no está viva, pero incluso en tal situación se pueden pronunciar palabras de perdón en oración. Se puede escribir una carta, quemarla simbólicamente y decir: te suelto, te libero, porque el alma humana no está destinada a existir encadenada. Esta noche se recomienda tomar agua bendita, si se tiene. Recorriendo la casa se debe pronunciar: Señor, limpia este espacio de todo resentimiento. De este modo, la persona abre la puerta a tu paz. Luego, se debe encender una vela ante el crucifijo y nombrar en voz alta a aquellos a quienes se debe perdonar. Entrégaselos al Señor, que la luz divina penetre en aquellos rincones donde antes reinaba la oscuridad. Que el aliento vivificante del Espíritu reemplace el aire asfixiante de los resentimientos pasados. Una morada llena de resentimientos deja de ser un hogar, se convierte en un campo de batalla constante. Sin embargo, un hogar donde reina el perdón se asemeja a un jardín floreciente, y en este jardín bendito florecen abundantemente la oración, la ternura y la palpable presencia de Dios.